Cuando el jefe de la Fuerza Aérea Alemana vio este avión sobre Berlín, soltó una frase que heló la sangre de sus generales: «La guerra está perdida». No era solo una máquina, era un depredador silencioso que cazó a la Luftwaffe hasta su propia casa. El matadero en el cielo y el nacimiento de la bestia. Para entender por qué este avión se convirtió en una leyenda, primero tenemos que subirnos a una máquina del tiempo y viajar a 1943. Quiero que visualices el escenario. Estamos a 8.000 metros de altura sobre la Europa ocupada. Hace un frío tan brutal, unos 50 grados bajo cero, que si te quitas el guante para tocar tu ametralladora, tu piel se queda pegada al metal y se arranca. En ese infierno helado, miles de jóvenes estadounidenses volaban en los famosos bombarderos B-17 y B-24. Les decían las fortalezas volantes. El nombre sonaba imponente, casi invencible, pero la realidad era muy distinta. En ese momento de la guerra, esas fortalezas eran ataúdes de aluminio. La situación era desesperada. Los aliados tenían un plan: bombardear las fábricas alemanas de día para destruir su capacidad de hacer la guerra. Pero había un problema técnico que nadie había logrado resolver. Un problema fatal. Los aviones de caza que debían proteger a los bombarderos, como los famosos Spitfires británicos o los robustos P-47 Thunderbolt americanos, tenían las piernas cortas. ¿Qué significa esto? Significa que tenían combustible limitado. Podían despegar de Inglaterra y acompañar a los bombarderos cruzar el Canal de la Mancha, tal vez llegar hasta la frontera con Holanda o Francia, pero ahí se encendía la luz roja en el tablero. Tenían que dar la vuelta y regresar a casa o se caerían al mar sin gasolina. Y aquí es donde empieza el terror. Los pilotos alemanes de la Luftwaffe lo sabían. Eran veteranos, tipos duros que llevaban combatiendo años. Se sentaban en sus bases, fumando, esperando el reporte del radar. Sabían exactamente en qué punto del mapa los cazas aliados tenían que abandonar a sus bombarderos. Lo llamaban el límite del alcance. En el momento en que los P-47 daban la vuelta hacia Inglaterra, los pilotos alemanes subían a sus Messerschmitt 109 y Focke-Wulf 190. Lo que seguía no era una batalla, era una cacería, era un tiro al blanco. Los bombarderos se quedaban solos, lentos y pesados, tratando de llegar hasta Alemania sin nadie que les quitara de encima a los cazas enemigos. Los alemanes atacaban en manada. Se ponían de frente, volando a velocidades suicidas directo hacia la nariz de los bombarderos, disparando cañones de 20 milímetros que destrozaban las cabinas, arrancaban alas y prendían fuego a los motores. Durante meses, la Fuerza Aérea Aliada se desangró. En misiones famosas como los ataques a las fábricas de Schweinfurt, perdieron cientos de aviones en un solo día. Miles de tripulantes no regresaron a cenar. La moral estaba por los suelos. Los generales aliados estaban a punto de cancelar los bombardeos de día porque simplemente no podían soportar las bajas. Alemania controlaba su propio cielo con puño de hierro. Creían, con total arrogancia, que nunca, jamás un caza enemigo podría llegar tan lejos como para volar sobre Berlín. Estaban seguros, se sentían intocables. Pero mientras los cielos de Europa se llenaban de humo negro y paracaídas, al otro lado del océano, en una fábrica en California, estaba ocurriendo algo extraño. Una de esas casualidades que cambian la historia para siempre. La historia del Mustang no empezó como un proyecto americano para salvar el mundo. De hecho, empezó como un encargo comercial. Los británicos, desesperados por conseguir más aviones al principio de la guerra, fueron a Estados Unidos y le pidieron a la compañía North American Aviation que les fabricara aviones P-40, que era un modelo viejo pero funcional. El presidente de la compañía, un tipo llamado Dutch Kindleberger, les dijo algo arriesgado: «No les voy a construir ese avión viejo. Puedo diseñar y construir uno mejor y lo haré en 120 días». Los británicos, que no tenían nada que perder, aceptaron. Los ingenieros trabajaron día y noche, durmiendo en la fábrica, dibujando planos sobre la marcha, y cumplieron. En tiempo récord sacaron del hangar un avión nuevo, elegante,
con alas delgadas y un diseño aerodinámico que parecía del futuro. Lo llamaron el Mustang. Pero aquí viene el giro dramático. Cuando lo probaron, el avión fue una decepción. Sí, era bonito, sí, se manejaba bien, pero tenía un corazón débil. Le habían puesto un motor llamado Allison que funcionaba de maravilla a baja altura, pegado al suelo, pero la guerra en Europa no se peleaba a baja altura, se peleaba allá arriba, en la estratosfera, donde el aire es fino y los bombarderos necesitaban protección. Cuando el Mustang con motor Allison subía a más de 15,000 pies, se ahogaba, perdía potencia, se volvía lento y torpe. Era como un atleta olímpico con asma. Los británicos lo usaron un poco para tareas menores, como sacar fotos o atacar trenes a baja altura, y los americanos ni siquiera lo querían. Lo vieron y dijeron, no gracias, nos quedamos con nuestros P-47. El avión que iba a ganar la guerra estuvo a punto de terminar en la basura de la historia. Iba a ser una nota al pie de página, un pudo ser y no fue. Sin embargo, un piloto de pruebas británico llamado Ronnie Harker tuvo una idea simple, pero brillante. Se bajó del avión después de un vuelo y dijo, este aparato tiene un diseño perfecto, lo único que falla es el motor. ¿Qué pasaría si le ponemos el motor del Spitfire? El motor del Spitfire era el Rolls-Royce Merlin, una bestia mecánica, una obra de arte de la ingeniería. Era potente, fiable y, lo más importante, tenía un supercargador de 2 etapas que le permitía respirar y mantener toda su fuerza a grandes alturas. Los ingenieros americanos y británicos se pusieron manos a la obra. Fue como hacer un trasplante de corazón. Tuvieron que rediseñar el morro del avión, ajustar soportes, mover radiadores. Fue un trabajo de cirugía mayor. Pero cuando terminaron y encendieron ese nuevo motor, el rugido fue diferente. El primer vuelo de prueba del Mustang con el motor Merlin dejó a todos con la boca abierta. El avión trepaba hacia las nubes como un cohete. Pasó los 20,000, los 25,000, los 30,000 pies y seguía acelerando. Era más rápido que cualquier cosa que tuvieran los alemanes. Giraba mejor, picaba mejor y consumía gasolina de manera tan eficiente que los ingenieros empezaron a hacer cálculos de distancia y no podían creer los números. Pero faltaba una pieza más en el rompecabezas para convertirlo en la pesadilla definitiva. El avión era rápido y peleaba bien, pero ¿tenía el alcance? ¿Podía llegar a Berlín? Los diseñadores hicieron algo que parecía una locura. Detrás del asiento del piloto, en el fuselaje, instalaron un tanque de combustible extra enorme. Además le pusieron 2 tanques desechables debajo de las alas. Cuando llenaron todo eso de gasolina, el avión pesaba muchísimo al despegar. Los pilotos tenían que tener mucho cuidado al levantar el vuelo, porque el avión se sentía inestable con tanto líquido moviéndose. Pero una vez en el aire, a medida que consumían ese combustible, el Mustang se transformaba. Los números decían que podía volar desde Inglaterra, cruzar Francia, cruzar toda Alemania, llegar a la frontera con Polonia y volver. Era inaudito. A finales de 1943, los primeros grupos de Mustangs con motor Merlin llegaron a las bases en Inglaterra. Los pilotos de los bombarderos los miraban con desconfianza. Habían visto muchas promesas rotas. ¿De verdad este avión pequeño va a quedarse con nosotros todo el camino?, se preguntaban. Nadie les dijo a los alemanes lo que venía. La inteligencia alemana estaba convencida de que era físicamente imposible construir un caza con tanto alcance. Creían que las leyes de la física estaban de su lado. En enero de 1944, una fuerza masiva de bombarderos despegó hacia el corazón del Reich. Los pilotos de la Luftwaffe, confiados como siempre, esperaron en sus aeródromos. Esperaron a que los P-47 dieran la vuelta. Vieron en sus radares cómo los cazas de escolta habituales se retiraban. Ahora es nuestro turno, pensaron. Despegaron, organizaron sus formaciones y se lanzaron a la matanza, esperando encontrar a los bombarderos indefensos. Pero esta vez, cuando se acercaron a las fortalezas volantes en lo profundo del espacio aéreo alemán, vieron unos puntos pequeños y brillantes volando muy por encima de los bombarderos. Al principio pensaron que eran sus propios compañeros,
Pero esos puntos bajaron en picada a una velocidad aterradora. De repente, el cielo se llenó de trazadoras. Los aviones alemanes empezaron a estallar. No entendían qué pasaba. Esos aviones tenían la estrella blanca de Estados Unidos en las alas. Estaban sobre Alemania. Eso no podía ser. El pánico empezó a correr por la radio alemana. El cazador se había convertido en la presa, y esto era solo el comienzo del fin. La cacería salvaje y la orden que lo cambió todo. Imagina ser un piloto alemán en esa primavera de 1944. Durante años has sido el rey del barrio. Te has subido a tu avión con la seguridad de que, aunque el combate sea peligroso, tú tienes la ventaja. Tienes mejores máquinas, peleas cerca de casa, y si te derriban, puedes saltar en paracaídas, caer en tu propio campo, tomarte una cerveza y volver a volar al día siguiente. Pero de repente, esa seguridad se evaporó. Cuando los Mustangs aparecieron sobre Berlín, el efecto psicológico fue más devastador que las bombas. Hermann Göring, el líder de la Fuerza Aérea Alemana, era un hombre arrogante que había prometido que ningún avión enemigo volaría sobre el territorio del Reich. Pero cuando vio esos cazas plateados brillando al sol sobre la capital, se dice que murmuró algo que selló el destino de su nación. «He perdido la guerra». Sabía que si los americanos podían poner cazas de escolta tan lejos, ya no había lugar seguro en toda Europa. Y vaya que tenía razón. Los combates aéreos cambiaron de naturaleza. Antes, los alemanes podían elegir cuándo y cómo atacar. Subían, buscaban una formación de bombarderos lenta, picaban, disparaban y se iban. Era metódico, pero el Mustang rompió ese esquema. El P-51 era rápido, sí, pero tenía otra ventaja que a veces olvidamos: la visibilidad. Tenía una cabina en forma de burbuja. Si miras fotos de un Messerschmitt alemán, verás que la cabina tiene muchos marcos de metal, es un poco claustrofóbica, tienes puntos ciegos. El piloto del Mustang, en cambio, estaba sentado dentro de una gota de cristal. Podía mirar hacia atrás, hacia los lados, hacia arriba, lo veía todo. Era muy difícil sorprender a un Mustang. Los duelos aéreos o dogfights se volvieron brutales a 30.000 pies de altura. A esa altitud, el motor del Mustang funcionaba mejor que el de los alemanes. El piloto alemán intentaba girar cerrado para escapar, pero el Mustang se pegaba a su cola como un perro rabioso. Pero hubo un momento clave, una decisión humana que convirtió al Mustang de ser simplemente un protector a ser un depredador. Hasta principios de 1944, las órdenes para los pilotos americanos eran estrictas y frustrantes. Nuestra misión es proteger a los bombarderos. No se separen de ellos. Si ven un avión alemán a lo lejos, no lo persigan. Quédense pegados a los B-17. Los pilotos odiaban esta orden. Se sentían atados con una correa corta. Veían a los alemanes reagruparse a lo lejos y no podían hacer nada. Tenían que esperar a que los atacaran. Era una estrategia defensiva, y en la guerra aérea, la defensa no gana batallas. Entonces llegó un nuevo comandante general, un hombre llamado Jimmy Doolittle. Quizás te suene el nombre, era un héroe de guerra famoso por ser atrevido. Doolittle llegó a las oficinas centrales en Inglaterra, vio las tácticas y dijo: «Esto se acabó». Entró a la sala de operaciones y cambió la orden suprema. Vio un cartel que decía: «El primer deber es proteger a los bombarderos», y lo mandó quitar. Su nueva orden fue simple y aterradora: persigan y destruyan a la Fuerza Aérea Alemana donde quiera que la encuentren. Soltaron a los perros. Quitaron la correa. Ahora los grupos de Mustang no tenían que volar pegados a los bombarderos como niñeras. Podían adelantarse 50 o 100 kilómetros. Podían ir de caza libre. Se formaban escuadrones enteros de P-51 cuyo único trabajo era barrer el cielo delante de la formación principal. Para los alemanes esto fue el fin. Despegaban para interceptar a los bombarderos y antes de siquiera verlos, ya tenían a 4 o 5 Mustangs cayéndoles encima desde el sol. Ya no podían organizar sus ataques, estaban peleando por su vida desde el momento en que despegaban las ruedas del suelo. Y hablando del suelo, aquí es donde la historia se pone realmente oscura para la Luftwaffe. Doolittle y sus chicos se dieron cuenta de algo cruel pero efectivo.
¿Por qué esperar a que los alemanes suban y peleen en el aire? Es mejor destruirlos cuando son vulnerables. Los Mustangs empezaron a bajar, dejaron las alturas y empezaron a volar a ras de los árboles buscando aeródromos alemanes. Imagina la escena. Eres un piloto alemán que acaba de sobrevivir a una misión terrible. Estás cansado, sudando, casi sin combustible y sin municiones. Estás bajando el tren de aterrizaje para tocar tierra, pensando que estás a salvo en tu base. Y de repente, de la nada, aparecen Mustangs volando a 600 km por hora a pocos metros del suelo, disparando sus 6 ametralladoras calibre .50. Destrozaban a los aviones alemanes mientras aterrizaban, mientras rodaban por la pista o mientras cargaban combustible. Fue una carnicería mecánica. Los alemanes llamaron a estos aviones Jabo, cazabombarderos, y les tenían un terror absoluto. No podías despegar, no podías aterrizar. Incluso si escondías tu avión en el bosque, los Mustangs bajaban a buscarlo. Esto creó un círculo vicioso terrible para Alemania. Estaban perdiendo aviones, claro. Las fábricas podían construir más, aunque con dificultad, pero lo que no podían reemplazar eran a los pilotos. Un piloto experto tarda años en formarse, un novato tarda meses. Como los Mustangs estaban cazando a los veteranos, Alemania tuvo que empezar a mandar a la batalla a chicos cada vez más jóvenes, adolescentes con apenas unas horas de entrenamiento de vuelo. Les enseñaban a despegar y aterrizar y los mandaban al combate contra pilotos americanos que llevaban cientos de horas en el Mustang. Era una sentencia de muerte. Los veteranos americanos decían que a veces se sentían mal, porque derribar a esos nuevos pilotos alemanes era demasiado fácil. Ni siquiera sabían maniobrar. Veían cómo los aviones alemanes volaban en línea recta, paralizados por el miedo, esperando el impacto final. El P-51 no solo estaba ganando batallas, estaba borrando a toda una generación de aviadores. Hubo otro factor técnico que aterrorizó a los alemanes y que casi nadie menciona: el traje antigravedad, o traje G. Cuando un avión gira muy rápido a alta velocidad, la fuerza de gravedad te empuja hacia el asiento. La sangre se te baja de la cabeza a los pies y te desmayas. Se te pone la visión negra. Los americanos desarrollaron un traje especial, unos pantalones que se inflaban con aire y apretaban las piernas del piloto para mantener la sangre en el cerebro. Los alemanes no tenían esto de forma generalizada, así que, en un combate giratorio, el piloto del Mustang podía girar mucho más cerrado y agresivo sin desmayarse. El piloto alemán intentaba seguirlo y se le apagaba la luz. Cuando despertaba unos segundos después, ya estaba cayendo en llamas. Para el verano de 1944, justo antes del día D, el desembarco de Normandía, la superioridad era total. Los aliados hicieron una campaña llamada la Gran Semana, donde usaron a los bombarderos como cebo. Literalmente los usaron de carnada para obligar a la Luftwaffe a salir a pelear, solo para que los Mustang pudieran matarlos. Funcionó. En esa semana, la columna vertebral de la Fuerza Aérea Alemana se rompió. Perdieron tantos aviones y tantos líderes de escuadrón que nunca se recuperaron. Cuando los soldados aliados desembarcaron en las playas de Normandía el 6 de junio, casi no vieron aviones alemanes en el cielo. ¿Dónde estaba la poderosa Luftwaffe que había aterrorizado a Europa años atrás? Estaba convertida en chatarra humeante en los campos de Francia y Alemania, cortesía del P-51 Mustang. Pero la historia de este avión tiene un capítulo final aún más intrigante, porque cuando los alemanes, en su desesperación, sacaron su arma secreta, el primer jet de combate de la historia, pensaron que las tornas cambiarían de nuevo. Pensaron que la tecnología los salvaría. ¿Podría un avión de hélice como el Mustang enfrentarse a un jet que volaba 150 kilómetros más rápido? Lo que pasó cuando el pasado se encontró con el futuro en los cielos de Alemania es una de las anécdotas más fascinantes de la guerra. El futuro contra el pasado y el legado inmortal. Estamos a finales de 1944. Los aliados creen que ya lo han visto todo. Creen que la Luftwaffe está acabada.
Pero entonces, los pilotos de los Mustang empiezan a reportar algo imposible por la radio, algo que suena a ciencia ficción. Reportan haber visto aviones alemanes extraños, aviones que no tienen hélice, aviones que dejan una estela de humo negro y que vuelan a velocidades que desafían la lógica. Los pilotos americanos miraban sus velocímetros, que marcaban 700 kilómetros por hora, con el motor a todo lo que daba, y veían cómo esos fantasmas alemanes los dejaban atrás como si estuvieran estacionados. Alemania había lanzado al combate el Messerschmitt Me-262, el primer caza a reacción operativo del mundo. Era un tiburón metálico capaz de volar a casi 900 kilómetros por hora. Llevaba 4 cañones en la nariz que podían desintegrar un bombardero en segundos. Sobre el papel, el P-51 Mustang estaba obsoleto. Era tecnología vieja. ¿Cómo puede un avión de hélice, con pistones y gasolina, pelear contra un jet? Era como si un caballo de carreras intentara competir contra un automóvil deportivo. El miedo volvió a aparecer en las salas de mando aliadas. Si Alemania lograba fabricar suficientes de estos jets, podrían recuperar el control del cielo y alargar la guerra meses o años. Pero aquí es donde el Mustang demostró por qué era una obra maestra, no solo por su velocidad, sino por su versatilidad. Y aquí es donde los pilotos americanos demostraron su astucia. Los pilotos de Mustang se dieron cuenta rápido de que no podían alcanzar al jet en línea recta. Era imposible, pero observaron algo crucial. El Me-262 tenía debilidades. Sus motores eran muy delicados. Necesitaba mucha pista para despegar y aterrizar, y lo hacía lentamente. Además, consumía combustible como una bestia sedienta. No podía quedarse mucho tiempo en el aire. Así que los Mustang volvieron a su táctica de perros de presa. Usaron su increíble alcance para ir hasta las bases de los jets alemanes y simplemente esperar. Se convirtieron en cazadores de ratas. Orbitaban sobre los aeródromos alemanes a gran altura, ocultos en el sol o en las nubes. Esperaban pacientemente a que los jets alemanes regresaran de sus misiones, bajos de combustible y volando lento para aterrizar. En ese momento de vulnerabilidad, los Mustang caían en picada. El jet, sin velocidad, era un ladrillo con alas. No podía girar, no podía acelerar rápido. Los P-51 los destrozaban justo antes de que tocaran la pista. Fue una táctica brutal, casi injusta, pero era la guerra. Hay una historia famosa de un piloto legendario, Chuck Yeager, el mismo que años después sería el primer hombre en romper la barrera del sonido. Yeager volaba su Mustang llamado Glamorous Glennis. Vio un Messi 262 preparándose para aterrizar. El piloto alemán lo vio y trató de abortar el aterrizaje para escapar, pero los motores a reacción de esa época tardaban mucho en reaccionar. Yeager se le echó encima y lo derribó. Ese día se rompió el mito. El futuro había llegado, sí, pero el viejo Mustang de hélice todavía mandaba. Demostraron que la tecnología no sirve de nada si no tienes la táctica adecuada. A medida que avanzaba 1945, el cielo de Alemania se convirtió en propiedad exclusiva de la USAF, Fuerza Aérea de Estados Unidos. Ya no se veían 1 o 2 Mustang, se veían nubes plateadas de ellos. Eran miles. Patrullaban cada carretera, cada vía de tren, cada puente. Si algo se movía en Alemania a la luz del día, un Mustang bajaba y le disparaba. Paralizaron el país. Los trenes con suministros no llegaban. Los tanques no recibían gasolina. Los soldados alemanes tenían miedo de salir de sus trincheras si el cielo estaba despejado. Habían acuñado un dicho muy triste y revelador en las filas alemanas. Si el avión es camuflado, es británico. Si el avión es plateado, es americano. Y si el avión no existe, es de la Luftwaffe. La superioridad era tan absurda que en las últimas semanas de la guerra hubo ocasiones en que los pilotos de Mustang se aburrían. No encontraban a nadie con quien pelear. La temible fuerza aérea que había conquistado Europa años atrás había dejado de existir. Sus aviones estaban destruidos o parados por falta de gasolina, y sus pilotos estaban muertos o capturados.
Cuando finalmente Alemania se rindió en mayo de 1945, el P-51 Mustang estaba en la cima del mundo. Había cumplido su promesa, había escoltado a los bombarderos hasta el corazón del enemigo, había derrotado a los mejores cazas de hélice, había sobrevivido a los jets y había destruido la infraestructura del oponente en el suelo. Pero la historia de este avión no terminó con la Segunda Guerra Mundial. A diferencia de muchos otros aviones que fueron convertidos en chatarra inmediatamente, el Mustang siguió volando. Sirvió en la Guerra de Corea, años después, donde tuvo que volver a pelear, esta vez como avión de ataque a tierra, demostrando una vez más su dureza. Hoy, más de 80 años después, si vas a una exhibición aérea, sabrás cuándo se acerca un P-51 Mustang antes de verlo. Escucharás ese sonido inconfundible. Es un silbido agudo causado por el aire entrando en su radiador, mezclado con el rugido profundo del motor Merlin. Es una música que pone la piel de gallina. Para los entusiastas de la aviación, es el Cadillac de los cielos. Es hermoso, elegante y brillante. Pero nunca debemos olvidar su verdadera naturaleza. No se construyó para ser bonito en los museos. Se construyó para ser un arma letal en un momento donde el mundo estaba al borde del abismo. El P-51 Mustang no ganó la guerra él solo. Ningún arma lo hace. Fueron los hombres, los pilotos valientes, los mecánicos y la estrategia. Pero sin este avión, la victoria aliada en Europa habría costado mucha más sangre y mucho más tiempo. Fue la pieza clave que faltaba en el rompecabezas. Fue el avión que le quitó el sueño a los generales alemanes. Fue la sombra plateada que perseguía a sus veteranos. Fue, en definitiva, la pesadilla que paralizó a la Luftwaffe. Y por eso, su leyenda nunca morirá. Gracias por acompañarnos a este interesante relato de la historia. Si te ha gustado descubrir por qué esta máquina fue tan temida, asegúrate de seguirnos para más relatos épicos de la Segunda Guerra Mundial. Nos vemos en el próximo vuelo.